Muchas veces levantas una piedra sobre todo en determinados círculos ideológicos, y ahí está la leyenda negra, ¿no? El relato histórico es un relato verdadero, porque si no es verdadero, deja de ser histórico. Hay una nación española actual, reconocible internacionalmente, nacionalmente, interiormente. Quien niega la existencia de España lo hace desde lo que Bueno llamó el fundamentalismo democrático. Pero la única lengua nacional es la española, en España. La única lengua que implica la cohesión nacional. España es un producto de la realeza, del Estado, en forma de realeza. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos. Siguiendo con la serie de entrevistas que estoy realizando, hoy os traigo a Pedro Insúa. Para muchos no necesita presentación, ya que es bien conocido entre los seguidores del canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno, canal que os recomiendo a todos muchísimo. También apareció en el documental de España, la primera globalización de José Luis López Linares, del que por cierto fui uno de los mecenas que acudió a su preestreno en cines. Una maravillosa experiencia. No obstante, para aquellos que aún no conozcan a Pedro Insúa es profesor de filosofía y uno de los más destacados discípulos de Gustavo Bueno. Miembro del consejo de redacción de las revistas El Basilisco y El Catolepas, colabora habitualmente en medios escritos y digitales como El Español o El Liberal, así como en diversos programas de radio y televisión. También es el autor de varios libros como 1492, un análisis de los diversos hechos de vital importancia acontecidos en dicho año. El orbe a sus pies, que trata la vuelta al mundo de Magallanes y sobre todo de Elcano o de cuando España echó a andar, que es el libro sobre el que trata esta entrevista, su última obra en la que trata el origen de la nación española. Muchos son los tópicos en los que caen los amigos de la leyenda negra hispanófoba, ya sea por desconocimiento, por sectarismo, por interés económico o por una combinación de dichas razones, al tratar el tema del origen de la nación española. Para muchos de ellos España no existió como nación hasta las Cortes de Cádiz, para otros España no existe ni siquiera hoy día. Otros aseguran que España no existía como nación cuando Colón, bajo el patrocinio y las órdenes de los reyes católicos, llegó a América. Siempre me ha llamado mucho la atención lo ridículo de esa última tesis, por cierto. No existía España cuando se descubrió América, pero nada más llegar bautizaron a una isla con el nombre de la Española y al primer gran virreinato americano como virreinato de la Nueva España. Eso por no mencionar otros documentos como cartas de Hernán Cortés, etc., que evidencian la existencia de España como nación ya en aquel momento. Por otro lado, hay quien asevera que España como nación ya existía en la Hispania visigoda de Isidoro de Sevilla al escribir su Laus Hispaniae o con Don Pelayo en Asturias iniciando la Reconquista. Frente a las absurdeces hispanófobas negrolegendarias, esquizofrénicas a veces diría yo, que niegan la existencia de la nación española incluso hoy día, y frente a otras tesis, don Pedro defiende una tesis sobre el origen de la nación española como tal que, sinceramente, me resulta una potente herramienta de defensa de la propia nación española, pues está perfectamente hilada y argumentada, basándose siempre en hechos historiográficos. Y en esto de la lucha contra la leyenda negra hispanófoba, no hay mejores herramientas que la realidad misma de los hechos, ni más ni menos, y eso es, a mi parecer, lo que don Pedro nos trae en este nuevo libro llamado Cuando España echó a andar. Os dejaré el enlace para adquirir su libro en la descripción del vídeo. Sin más preámbulo, os dejo con la intervención de don Pedro, quien nos va a hablar sobre la temática principal de su último libro, es decir, sobre el origen de la nación española y sobre algunos tópicos negrolegendarios que existen al respecto. Espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Bueno, pues este libro surge por iniciativa de la editorial Ariel. Nuevamente, ya me había encargado otros 2 libros previamente. Todo por la preocupación del 2017. O sea, yo como escritor a las órdenes, por así decir, de la editorial Ariel, tiene que ver con la preocupación de esa editorial que tiene usted en Barcelona con el proceso. Entonces, en esa línea es en la que a mí me encargan libros. Entonces, está, digamos, tocada por esa línea, digamos, de preocupación política. Entonces, a mí mi preocupación por la historia es una preocupación política, de principio. Pero claro, la historia no se hace con la política, ni con la ideología.
Es más bien son agua y aceite. Pero yo, esto es después de estar varias obras, varios encargos que he tenido, cada vez mi convicción es mayor. La historia tiene su categoría, como en términos de Gustavo Bueno, ¿no? De la teoría del cierre categorial, su categoría, y no se deja reducir, es inconmensurable, que se den estos términos nosiológicos, inconmensurable, con la ideología y con la política. Son cosas muy diferentes. La política trata con vivos, por así decirlo, y la historia trata con muertos. O sea, para empezar, el tema cambia mucho. Cambia mucho. Entonces, si tú vas a la historia buscando enemigos, es un enfoque completamente desnortado, históricamente hablando. Lo que le hagas es, pues, divulgación ideológica y tergiversación de la historia convertida en ideología, que puede ser útil para convencer a la gente, no digo que no, ni en Cataluña, están convencidos ahí que el Instituto eso de la Nueva Historia de Cataluña, pues, o sea, aquí que todo Dios era catalán, por lo visto, bueno, les falta poco para decir que los antecesores era catalán. Entonces, yo parto de la tesis filosófica de que la historia tiene su propio terreno. Entonces, con esta perspectiva filosófica, pues yo trato de combatir la idea, porque me parece falsa, históricamente, no políticamente, eso no lo sé. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de historia. Entonces, históricamente falsa, de que España no existe en la Edad Media. Este es digamos, el motivo fundamental por el que yo he escrito este libro. La inexistencia, la negación de España. España se le niega muchas cosas, ¿no? Le niega el pan y la sal desde determinadas facciones en la propia España, ¿no? La leyenda negra, por supuesto, ha pintado con su color pues muchos ámbitos, el cine, la literatura, etcétera, pues, o sea, muchas veces levantas una piedra en determinados, sobre todo en determinados círculos ideológicos, y ahí está la leyenda negra, ¿no? Entonces, por su tendenciosidad, por sus incoherencias, que se detectan más o menos enseguida. Yo generalmente utilizo la Inquisición como termómetro, ¿no? En cuanto sale un libro de historia de España, por ejemplo, el Siglo de Oro, sobre todo la moderna, ¿no? Historia moderna de España, a lo primero que voy para ver un poco es a la Inquisición. ¿Qué comentarios hacen de la Inquisición? Pues eso me da la medida un poco de seguir leyendo o empezar a leer el libro o no. Porque ya, si por ahí patinan la cosa, porque además es bastante elemental, por otro lado, de hacer determinadas distinciones que no se hacen a la hora de abordar el tema de la Inquisición, ¿no? Entonces, mi intención aquí era hablar del origen de España. Yo había escrito 2 libros previamente acerca de España en su plenitud, digámoslo así, plenitud imperial, ¿no? 1492 y después la 1519-1522, por seguir con fechas. O sea, la vuelta de Magallanes Elcano, ¿no? Entonces, la vuelta al mundo. Entonces, y bueno, y todo lo que estaba alrededor, o sea, no solamente en su libro Los vasos pies, que es el libro anterior, no es sobre la vuelta al mundo, es un capítulo segundo. Es todo lo que ha surgido en torno a ellos, desde el punto de vista de todas las discusiones cosmográficas, la geopolítica que se plantea España al abrir el Pacífico, digamos, a la náutica, porque se abre el mayor océano del planeta, se abre a la náutica española. Se abre y consiguen ir y volver con la expedición el 8 de octubre de 1565, ¿no? Es una fecha, yo creo, muy significativa, digna de ser recordada. Yo por eso la recuerdo siempre. Porque es la fecha de regreso del tornaviaje famoso de Urdaneta. Urdaneta ve en la costa de California, ¿no? La ve de vuelta, ¿no? Y ahí ponen un palo alto, ¿no? Una vez que llegan ahí, es lo del palo alto. Bueno, entonces la apertura, digamos, es la plenitud máxima, ¿no? del Imperio Español. Pero a mí me interesaba porque es ahí, generalmente en los problemas del origen es donde está la ideología, es decir, en el origen. Cuando uno quiere, digamos, deslegitimar algo, va a su origen. Va a su origen. O cuando quiere prestigiarlo, exactamente lo mismo, ¿no? Pero esto es de Platón, ya, cuando dice Platón el mito de los metales, de Platón, ¿no? Es decir, toda ciudad, todo estado, busca de algún modo un aura de eternidad, de que el orden sea
siempre, para siempre. El buen orden de esa ciudad, el buen ordenamiento, la buena constitución de la ciudad, sístasis de la ciudad, sean para siempre. Pero claro, siempre va a haber un elemento en ese para siempre, siempre va a haber un elemento temporal que te está atacando, que es el origen. Es el origen. Porque si hay un origen, ni según el lema este griego, todo lo que empieza acaba, y esto que dice Maquiavelo también, ¿no? Todo imperio surge y perece, pues si hay un origen, probablemente hay un final, ¿no? Que es lo que va a suceder. Pero, desde el punto de vista, digamos, de la convicción, de intentar mantener ese orden, tú tienes que intentar enterrar, dice Platón, con la mentira política, dice Platón, una mentira política, pero necesaria, que es el mito del origen de la ciudad. El mito de que no hay origen o que su origen está emparentado con la tierra misma, el mito de los terrígenos o mito de los metales, que llama Platón, ¿no? Entonces, para justificar el orden que tiene la ciudad en ese momento. Entonces, hay gentes que nacen de oro, otros de plata, otros de bronce, porque ese es el orden que hay que legitimar y hay que darle. Entonces, lo vinculas con los dioses, que son los eternos, ¿no? Y ya está. Entonces, tratas de tapar, digamos, con esa mentira política, dice Platón en la República, tapar ese origen. Pero claro, eso no es una leyenda, es una mentira. Pues, la realidad es otra. Entonces, vamos a la historia. Todo país surge, naturalmente, no son eternos. Y entonces tienes que ir con las armas que te permite la historia para, la razón histórica, para penetrar en ese origen. Y las armas son la documentación, los archivos y los monumentos y la arqueología. No hay otra. No hay más. No hay más. No te puedes inventar las cosas. No hay más cera histórica que la que arde. Que son los documentos, que algunos falsificados, no sé qué, tienes que pelearte con documentos, con todo lo que implica, pues, de conocimiento de documentos que muchas veces están en otros idiomas, etcétera, y por lo tanto la traducción a los idiomas actuales, con todo lo que de traición tiene la traducción, ¿no? Etcétera. Y después la arqueología. La arqueología tiene la ventaja, entre comillas, de que está muda y entonces pues es más fácil de interpretar, por así decir, porque el texto, en cuanto habla, en cuanto aparecen logos, pues siempre va a haber un margen a la hermenéutica, a la interpretación y por lo tanto a la discusión y a la no cierre, digamos, de esa categoría, ¿no? No cierre de la discusión. Pero hay cosas indiscutibles en cualquier caso, que esto es un poco a lo que quiero ir a parar. Es decir, por mucho que sea una ciencia, digamos, en términos de la escuela kantiana, ¿no? Ideográfica, ¿no? Y no nomotética, como es la biología o como es la física o tal, que puedes repetir un experimento y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir y tiene los mismos patrones en un momento. Entonces, esto vas escribiendo todo, analizando todo el proceso y entonces pues te da una pauta y una regla y una ley, puedes hacer una ley universal, etcétera, etcétera. Aquí no, son procesos ideográficos que son irrepetibles. Uno no puede reproducir yo qué sé, atravesar el Rubicón de César. Puedes decirlo, pero no ejercitar el acto, ¿no? de pasar el Rubicón. Entonces, no estás operando con un tipo de legalidades, vamos a decirlo así, en sentido científico, pues esto nomotéticas, que pueda reiterar. Entonces, aquí, en cualquier caso, ese carácter ideográfico, digamos, de la historia, tampoco permite la tesis, digamos, pirrónica, de que cualquier cosa es válida. Que se puede decir cualquier cosa, como no es nomotético, pues entonces puedes decir cualquier cosa. No. Hay unos criterios y una cientificidad, digamos, aunque no sea la cientificidad del tipo de la física o de la química, pero sí hay una cientificidad. Y una verdad, por lo tanto. Y esto es lo esencial. El relato histórico es un relato verdadero, porque si no es verdadero, deja de ser histórico. Digamos, condición de la historia es la verdad. La verdad dice, bueno, pues es discutible, sí, pero esa discusión tiene que tener sus mecanismos, igual que es discutible pues la física, algunos tramos de la física son discutibles, pero eso no hace que sea caótico el asunto. Bueno, entonces, con estos mimbres, pues uno trata de pues abordar el asunto del origen de España. El origen de España.
Pero esto pasa como creo, como en los ilusionistas, ¿no? Que el principio muchas veces está, o sea, que el truco está al principio. Está al principio. Por eso me paro tanto en esto del principio y el planteamiento inicial. Porque generalmente la trampa de muchos sofistas, digamos, a la hora de abordar estos asuntos, está en el inicio. Y una vez que concedes el inicio, estás perdido. Entonces, aquí de lo que yo parto es de la nación actual. Hay una nación española actual, reconocible internacionalmente, nacionalmente, interiormente, con una constitución, con un ordenamiento jurídico, con una sociología, con una, pues eso, una sociología, por ejemplo, pues, que implica unas costumbres de familia, de tal, igual, más o menos homogenizadas, más o menos, con una patronímica, por ejemplo, parecida, nos llamamos con nombres bíblicos en líneas generales, o la población que no, que ha adoptado, porque se ha cambiado el Islam, por ejemplo, y se han llamado de otra manera, muy minoritariamente, o procedente de fuera, que se llaman de otra manera y tal, pero sigue siendo minoritaria la población inmigrante en España. Entonces, el grueso de la población, la inmensa mayoría de los españoles, porque hay unos 5 millones de inmigrantes, pues 42 millones de españoles, pues tenemos nombres patronímicos bíblicos, entonces yo me llamo Pedro, o sea, más bíblico que eso, no está Jesús por encima y ya. Entonces, el, esa sociología, ese carácter, hablamos una misma lengua, que para mí esto es una clave fundamental, tenemos una lengua común, no es que hablemos una misma lengua, tenemos una lengua común. Dices que hay más lenguas españolas que no son el español, que no son el castellano. Sí, pero no son comunes. Es que el latín fue común, sí, pero no es común. Hoy en día no habla ni Dios latín. Bueno, hablamos el inglés, sí, pero el inglés es una lengua extranjera. No es una lengua materna que mamemos en el seno materno de los españoles, ni mucho menos. La vamos adoptando. Entonces, la lengua, y la lengua es muy importante porque con la lengua haces la vida social, prácticamente todo. Todo es compañera del imperio, como decía Nebrija, la lengua, pero no solamente del imperio. Compañera de la familia, del padre, la madre, las relaciones con el hijo, absolutamente todas las relaciones están acompañadas por la lengua. Entonces, la lengua es un elemento de cohesión, vamos, que es el pegamento. No es que sea un elemento como si fuera un elemento más, no, es el pegamento de cohesión social. Y cualquier institución, cualquier relación, por oscura que sea, se puede revelar, si es que se puede revelar, solo se puede revelar a través de la lengua, a través del logos. Entonces, partimos, por lo tanto, de la realidad nacional española actual. Entonces, esta realidad con esta cohesión, con esta estructura, por ejemplo, de esta estructura urbana, con Madrid en el centro, capital en el centro, radial, todo eso no sale de la nada. Una jerarquía urbana determinada, que marca una industrialización muy determinada también, con un triángulo formado por Madrid, Barcelona, Bilbao, con Zaragoza en el centro y después 2 líneas de salida hacia Valencia y hacia Sevilla, con cierto olvido de otras regiones. Todo esto, pues, tiene un origen. Entonces, partimos de la actualidad de la nación española. Hay una nación española actual con una estructura determinada, que no es ni la estructura que tenía Hispania, ni la estructura que tenía la Hispania visigoda, es la actual, con una lengua que es el español. Pues esto, ¿cuándo surge? Ese bloque cohesionado socialmente de esa manera, nacionalmente, con una nación común, que son los españoles, una gentilidad reconocible desde el exterior, nos reconocen como españoles. No, es que yo no me siento español, pero a mí qué me importa lo que te sientas o te dejes de sentar. Si hoy en día se puede sentir uno cualquier cosa, te dejan hasta las leyes y todo, siendo mujer te puedes sentir hombre, te puedes sentir planta, te puedes sentir lo que te dé la gana. Pero es que eso no es el criterio de conocimiento, el sentirse. Sentirse, la opinión, digamos, no está embridada, tiene que tener un fundamento. Entonces, uno puede sentirse lo que le dé la gana, pero no, eso no habla para acudir al origen de España y los instrumentos de la razón histórica, dijimos cuáles eran, no era el sentirse. El sentirse, pues, no, es que no me interesa nada cómo se sienta uno, se debe sentir. Lo que me interesa es el bloque este sociológico que existe, que realmente hay, que está ahí, que después tiene un carácter político y después se reconoce políticamente en las Naciones Unidas, firmando tratados, firmando tal, con unas fronteras determinadas, con un ejército, pues esto ¿cuándo surge?
En algún momento tiene que surgir, no sale de la cabeza de Zeus como Afrodita o como Atenea. Entonces, de repente, y por generación espontánea, no, tiene que tener un origen, como todo. Digamos, un principio histórico es eso, hombre. Uno puede suponer, situarse en un terreno teológico y decir, no, estoy creado por Dios. Bueno, ya, apague y vámonos. Ahí ya no sigo. No sigo hablando. Si la hipótesis divina la sostiene, pues acaba, pues ya para qué vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, es un auténtico mudo, o sea, es imposible de discutir eso. Entonces, o que no existe, o es indiscutible. No existe, no es irracional. Es decir, llega a un punto de irracionalidad ya, ¿no? Pero quiero decir que no estás pidiendo un sujeto imposible para afirmar que España no existe. Son los mismos sujetos que operan, pero que no existe, que no sé qué, que no, porque no hay un Estado, porque no hay pluralidad de reinos a la Edad Media, porque no sé qué, porque realmente quien niega la existencia de España es lo hace desde lo que Bueno llamó el, el, el fundamentalismo democrático. Como no fue una decisión democrática la que hizo la que provocó, la que supuso el origen de España, pues entonces no está legitimada para existir. No es que no exista, sino que no debe existir, porque no ha surgido democráticamente. Pero claro, si tenemos ese criterio, aquí no existe nada, porque no, aparte que es completamente ridículo, vamos, que prácticamente no ha habido ningún país que surgiera por una decisión democrática de surgir el país. Además, es que es una ocasión está pidiendo el principio casi de la causa sui, se mueve mucho en eso de la autodeterminación, en esa lógica absurda de la autodeterminación, ¿no? Que la causa es que por el efecto de algo antes que su causa. Si yo soy causa de mí mismo, es que yo ya estaba antes de yo, entonces es absurdo, no tiene sentido. Entonces, total, ¿cuándo surge esto? ¿Cuándo? Entonces, un hilo importante para mí, del punto de vista del planteamiento que yo he hecho en el libro y que desde el principio además, después fue variando algunas cosas, pero desde el principio la idea fuerza, digamos, que era la que tú me preguntabas, era la lengua española. Uno empieza a leer textos sabiendo español, sin saber latín, sin saber griego, sin saber nada, sin saber otros idiomas. ¿Hasta dónde puede llegar sabiendo español? ¿Hasta dónde puede llegar a leer? ¿Hasta dónde puede? ¿Hasta qué generación puede? Claro, la lengua te pone en comunicación con otras generaciones. O sea, la historia precisamente surge cuando a través de la lengua escrita tú puedes ponerte en contacto con generaciones ya fenecidas. Si no hubiera escritura, nuestra información del pasado dependería absolutamente de las generaciones, de las dos generaciones que son coetáneas, que son los padres y abuelos. Porque más para allá ya no hay nada. Es muy raro cohabitar con los bisabuelos y tener información. Es más, si no eres noble, cosa que me pasa a mí, pues es muy raro saber algo más allá del nombre y cosas muy raras, y poca cosa del bisabuelo, y ya no digamos del tatarabuelo. Es raro, no hay una transmisión oral, curiosamente, porque, sin embargo, el abuelo sí, pero es que tu abuelo tenía abuelos también, y que se supone que tuvieran una comunicación como la tuya con el abuelo o con la del padre. Sin embargo, se rompe la transmisión, digamos, tradicional, de transmisión de saberes, de lo que sea. La comunicación, pues la puesta en común de cosas. Entonces, pero la escritura, ese tratamiento abstracto, digamos, del que implica la escritura, de logos, ese tratamiento abstracto de logos que supone la escritura, te pone en contacto con generaciones anteriores, de lo que contaban, de lo que decían. Entonces, desde el español, que es nuestra lengua común, la lengua nacional, la única que es nacional, estos son lenguas regionales, es que, claro, los, digamos, visos de esa aura de nacionalidad que se pretenden envolver determinadas regiones en España, pues parece que hay más lenguas nacionales que la española, pero la única lengua nacional es la española en España. La única lengua que implica la cohesión nacional, precisamente. El resto son regionales, porque solo cohesionan a una parte. Entonces, y una parte nunca puede ser un todo nacional. Una parte siempre va a ser una parte. Entonces, esto son cosas muy elementales, de todos y partes, se pasa por encima de ello. Esta concepción holótica, digamos, del planteamientos holóticos de ciertas realidades, se pasa por encima de ellos, no se tiene en cuenta y ya está. Sin más, o sea, sin más, sin
digamos, con cierta oligofrenia a la hora de... No se sacan razones hasta el final de lo que se está diciendo. Ese es el problema, yo creo. Total, que tenemos una lengua que tiene un origen. Entonces, el origen de la nación, esa gentilidad está muy vinculada a la lengua. En el caso nuestro, no sé otras pues podría ser discutible, pero en nuestro caso está muy vinculada a la lengua. Y entonces, la tesis que yo sostengo es que está muy vinculada con el español, aunque no totalmente ni solamente. Entiéndeme, que hay otras cosas. ¿Hasta dónde podemos leer? Pues hasta el siglo... bueno, en teoría hasta el siglo IX, ¿no? La lengua surge en el siglo IX, la lengua española, pero realmente, digamos, su extensión por todo el ámbito que hoy es el territorio nacional no es hasta el siglo XIII. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ¿cuándo se habla en España el español en todo el territorio que hoy es España? Pues hasta el siglo XIII. Para atrás ya no. Para atrás no tienes Andalucía, no tienes Aragón, que empieza a hablar español precisamente por la influencia del Reino de Castilla sobre Aragón en la política italiana, etcétera, que trato yo en el libro, etcétera, etcétera. Entonces, pues el tema de la lengua es un asunto fundamental, pero no solo. Después todo lo que es la jerarquía urbana, el origen de las ciudades y la relación entre ellas, el ordenamiento municipal de las ciudades españolas que hoy están en funcionamiento, y por lo tanto el origen de esas ciudades, su distribución en la propiedad, etcétera, etcétera, aunque la tectónica o determinadas partes de la arquitectura y de la tectónica pueden ser anteriores, romanas y musulmanas, etcétera, por supuesto, visigodas menos, porque apenas se fundaron ciudades en época visigoda. Pero el ordenamiento municipal, digamos, es de época del siglo XIII en adelante. Es más, el 90% de las ciudades en las que vivimos actualmente los españoles son de origen, su origen es en el siglo XIII. Porque fue Alfonso X precisamente quien le dio nuevo ordenamiento, la fundación de las poblas y tal, para dominar a la nobleza de más linajuda del norte, porque era muy levantisca y tal, y entonces tenía que poner ciudades de realengo allí, y entonces pues les daba una nueva consideración, y a las propias ciudades también, que tenían que controlar también. Entonces hay un reordenamiento total y absoluto urbanístico por parte de Alfonso X, pero fundamental, que dura hasta el siglo XIX, y las transformaciones se producen en el siglo XIX sobre ese ordenamiento, o sobre otras cosas. Entonces, eso es un impulso fundamental desde el punto de vista de la definición de hombre de Aristóteles, que es lo que somos, del zoon político, un animal que vive en ciudades. Pues las ciudades en las que vivimos los españoles son fundaciones del siglo XIII. Rara es la que se funda después, salvo el caso americano, claro, pero que es un traspaso allí. Entonces, esta identidad que se forja en el siglo XIII y no antes, porque antes hay cierta identidad de ciertas cosas. Bueno, por supuesto, está Hispania, que es una provincia de Roma, es una diócesis son varias provincias, una diócesis del Imperio Romano. Y después está la Hispania visigoda, yo lo llamo España visigoda, porque da pie a equivoco. La Hispania visigoda, que es una continuidad de la Hispania romana. Entonces, lo que empieza con el Reino de Asturias, que es, digamos, el origen, el embrión, pero no está España ahí metida en el Reino de Asturias, no es España aún. No habla español, no es España aún. Ahí hay una jefatura, un liderazgo de enfrentamiento al Islam, cristiano, por supuesto. España es un país cristiano, eso es indiscutible, y que se enfrenta al Islam, y en ese enfrentamiento al Islam, en esa frontera que se va generando, es ahí donde se van juntando las distintas gentilidades que están cohesionando, que antes estaban influidas por Roma, se van juntando, pero ahora quien las define no es Roma, es el Reino de Asturias. Entonces el Reino de Asturias los va cohesionando, los va metiendo ahí en esa frontera, va ocupando, va poblando esa frontera, y ahí se va mezclando gentilidades procedentes del oeste, que son los gallegos, procedentes del este, que son los vascos, cántabros y astures, que ocupan el centro, y van bajando, ocupando las distintas riberas de los ríos.
Pero hasta que no llegan al final, no se consuma ese proyecto que hoy consideramos como España. Y no te había necesidad que se llegase hasta allí. No hay ningún telos, ninguna, ningún, digamos, destino, un manifiesto que hubiera que cumplir. Hay un plan, un ortograma, y se cumplió, pero no porque estuviera predestinado. Ese es el error. Sino a base de trabajo y a base de guerra y a base de razón sociológica, política, de tratar de cohesionar aquello, de ordenar aquello por parte de los reyes, y la iniciativa la llevan los reinos, los reyes. España es un producto de la realeza, el Estado en forma de realeza. Eso es así. Se pueden poner el republicano como se quiera poner, pero España es un producto de la labor de ordenamiento político llevado a cabo por las monarquías. La monarquía asturiana primero, leonesa después, castellana, y en coordinación con la aragonesa, etc. Entonces, yo soy pro-republicano, pero esto no tiene nada que ver, es un asunto histórico. Entonces, una vez que se consuma y ya se establece lo que es el territorio actual, de la España actual, pero no por ser la España actual, sino porque hay un límite físico, geográfico, que es Gibraltar, que después resulta que es lo que terminó determinando la España actual. Pero hay que sobrepasarlo. Entonces ahí empieza propiamente España, como entidad histórica universal. Propiamente España. Se puede empezar a reconocer a partir de ese momento. Y la geopolítica que diseña Alfonso X es la que marcará la historia de España a partir de ese momento. Y hasta la actualidad. África, cuya prolongación será América, el vínculo transatlántico que se le llama, es uno de los vectores de la política española, ha sido desde ese momento, con la suerte, vamos a decirlo así, del descubrimiento de América en 1492, tratando de ir hacia África. Y el otro vector es, pues, Europa, el fecho del imperio que llamó Alfonso X, de traer el imperio romano a África. Ese fue el asunto. ¿Por qué? Por una cosa. Si la justificación de la reconquista estaba en la recuperación del señorío de Rodrigo, y esa era la justificación que daban, llegan a Guadalete, donde Rodrigo pierde España, y si tienen que ir más allá ya no era territorio de Rodrigo. Rodrigo ya no reinaba del otro lado. Entonces, y sin embargo, en el testamento de Fernando III, a Alfonso X le dice, tienes que seguir. Tienes que ir más allá. Al Allende. Alén, los mares. Alén, el sitio del Alén, del Allende, empiezan a llamar así. El primer sitio que aparece esta expresión es en Alicante, es el primer puerto castellano en el Mediterráneo. Bueno, el caso es que llegando a la conclusión de que España, pues aparece ahí España, la gentilidad española, los españoles, ¿no? Que es algo que reconoce en el propio momento, a través de textos y demás, que hombre, se puede pensar que están manipulados y todo lo que se quiera, pero claro, cuando tú, por ejemplo, Gil Albornoz fundó en España un colegio de los españoles en Bolonia en 1367, creo que es, el arzobispo de Toledo, Gil Albornoz, ¿qué pasa? No sabía él de qué estaba hablando cuando decía los españoles, colegio de los españoles, así dicho literalmente, donde estudiaban aragoneses y tal, castellanos. Y en Bolonia, cuando surgió ese colegio y estaban allí construyendo, le ponían los españoles, los italianos que estuvieron por allí oteando y tal, o sea, curioseando y tal, tampoco sabían de quién estaban hablando los españoles. Un pueblo, yo qué sé, de Juego de Tronos, de Targaryen, que nadie sabía de qué estaban hablando. Es tan ridículo como eso. O sea, pues claro que estaban, es más, en los concilios eclesiásticos, pues para clasificar a los distintos obispos de su procedencia, pues utilizaban estas categorías étnicas, si se quiere, que son de esos grupos gentilidades, naciones, que llamamos gens o naciones, que se les llamó, que eran los españoles, los italianos, los alemanes. Alemania no estaba unificada, ni mucho menos, pero era reconocible como una gentilidad. Franceses, ingleses,
estaban así reconocidos. Entonces, bueno, pues yo de lo que trato es precisamente de eso, de cuando surge eso. Otra cosa es como nación, cuando la nación empieza a tener un tinte político, que en buena medida es claro, natio, estamos diciendo es gentilidad, es etnia, y el Estado es lo contrario de la etnia, en buena medida es la subnegación. Entonces, claro, ¿qué pasa en la época contemporánea? Que se juntan el agua en el aceite en buena medida, que es convertir la nación en política. Y entonces, pues eso genera problemas de interpretación después y de anacronismos y demás, pero eso no nos puede hacer no ver que allí ya están reconocidas unas naciones. Es más, para que se pueda transformar en nación política en la edad contemporánea tiene que estar formadas antes, porque si no, no hay manera de transformarlas en naciones políticas ni reconocerlas como tal. Entonces, en definitiva, hoy en día pues existen facciones que precisamente niegan ese carácter de España medieval, bajo medieval, que es donde yo la sitúo, bajo medieval, aunque le niegan el carácter no solamente bajo medieval, sino carácter también en época moderna, en algunos casos, e incluso algunos en época contemporánea, porque le niegan la existencia de España, ¿no? Otros dicen que es un fenómeno contemporáneo de Cádiz en adelante. Antes no existía España. Bueno, Cádiz, lo que es la constitución de la monarquía española, ¿no? Que es lo que tal. Lo que pasa es que ahí se transformó precisamente la nación, empieza a ser sujeto soberano, empieza todos esos problemas que acabo de decir antes. Pero, por ejemplo, pues eso, la nación se empieza a organizar en una administración territorial, pues más o menos que no tienen ningún vínculo con el antiguo régimen o que quiere zafarse del antiguo régimen. Entonces establecen las provincias en 1833 por parte de Javier de Burgos, que sigue unos criterios franceses, porque es un afrancesado Javier de Burgos, efectivamente, pero no por francés, sino, pues, en caso de los departamentos franceses se divide Francia en departamentos por el alcance que tiene un caballo en recorrer los kilómetros que sean en un día, pues ahí es un departamento. Criterio que no tiene nada que ver con nada de ningún linaje, de nada absolutamente, ¿no? Y eso es lo que buscaban, obviamente, por el ordenamiento para poder distribuir cosas, para eliminar todas las fronteras interiores, Claro, pues eso va vinculado a la fiscalidad. Y entonces, a partir de ese momento fundamental, es el Estado el único que fiscaliza a partir de ese momento. Antes había otras instituciones que, bueno, a empezar por la Iglesia, con el diezmo, pero a partir de ese momento, y los portados y lo tal, que de determinadas familias que la tenían, o el de la panadería de no sé qué, que ponían un impuesto especial o no sé qué, pues qué sé yo, monasterio, que ponían impuesto también porque para el pescado, porque habían, yo qué sé, por cualquier historia. Todo eso se acaba con ello y se unifica la fiscalidad. Eso es porque hay una nación ahí, el concepto homogéneo de nación, al que todos participamos por nacimiento, es lo que está operando ahí. Pues, y eso ya es una época contemporánea, claro que sí. Pero no satura el concepto de nación la nación política, esa que surge en época contemporánea. Antes hay naciones. Es más, para que pueda haber nación política tiene que haber naciones previamente. Entonces, quien niega el carácter nacional a España porque la nación por la razón de la nación política que surge a partir de época contemporánea se lo tiene que negar a todas, no solamente a España. Todas las naciones del mundo. Son todas contemporáneas, por lo tanto. Si el concepto de nación está saturado por el concepto de nación política, las únicas naciones son las contemporáneas. Entonces no podríamos hablar de nación anteriormente, de ninguna, solamente España. Mucho menos País Vasco, Galicia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces son regiones de otra. Entonces, después hay gente que sostiene el carácter moderno, ¿no? España es una nación moderna, es decir, ¿por qué? Para la unificación de... Esto es la idea del Modesto Lafuente, básicamente fue quien lo impuso, es la idea liberal un poco, de los reyes católicos y tal. O sea, los reyes católicos son los que hacen la nación, pero es una idea, digamos que hay un cierto reduccionismo político que produce esta idea, porque se supone que en cuanto el Estado se alía de una manera fuerte y estable matrimonial, había alianzas previas, a través del matrimonio entre los reyes católicos en 1439 en Valladolid, pues a partir de ahí hay unificación y por lo tanto nación no. La nación no sale
no sale como si fuera por gemación, por generación espontánea o eso, como una como Atenea de la cabeza de Zeus, de un matrimonio. No se genera una nación en un matrimonio de dos reyes. Si viene de antes. Entonces, mi tesis es bajo medieval. Bajo medieval. Y por todo eso que te estoy diciendo, tiene que, o sea, toda esa cohesión urbanística, ese intercambio, ese poblamiento, esa apropiación de las tierras del Islam y ocupación y redistribución de esas tierras, de esas propiedades, esos donadillos que se les llama, y todo eso, ahí después van las generaciones pasando. Y ahí la nación, digamos, su alimento, por así decir, son las generaciones. El Estado es la administración, es otra cosa. El Estado es la distinción gobernante-gobernado. Puede haber un Estado plurinacional, por supuesto, cuyos gobernantes son pues, los que sean, pero después los gobernados son de distintas naciones. Eso es posible, ¿no? La historia ha dado mucho. Pero aquí no, aquí hay una nación cohesionada. Una nación homogeneizada, una gentilidad reconocible. Entonces, pues, es diferente a otros. Es que, claro, eso lo vuelve singular. No, para nada, porque es muy parecida a Francia, por ejemplo, el desarrollo de Francia. Lo que pasa es que Francia, claro, no tuvo el carácter imperial, después imperialista que tuvo España. Entonces, eso cambia completamente el asunto. Pero bueno, la cuestión es que la nación no puede surgir de un matrimonio real. No surge una nación, eso requiere más tiempo. Más tiempo. Así como el Estado, los cambios en el Estado, las revoluciones que se llaman, ¿no? Desde Aristóteles, pueden surgir en unas horas, una jornada, un cambio nacional no surge. O sea, los rusos siguieron siendo rusos después de 1917. El cambio fue brutal desde el punto de vista político, pero seguían siendo rusos. Los japoneses seguían siendo japoneses después de la Revolución Meiji. Pues eso, los españoles seguimos siendo españoles después de la Revolución Española de 1808 a 1814. Seguimos siendo españoles. Aunque la organización política haya cambiado radicalmente. Entonces, el ritmo de la política no es el ritmo de la nación, de la gentilidad, de la antropología. No es el ritmo de la antropología, que va por generaciones. Entonces, 10 días que fascinaron al mundo, ¿no? Decía John Reed, ¿no? John Reed, los 10 días que conmovieron el mundo, como se diga. Pues en 10 días se puede conmover el mundo políticamente hablando, pero nacionalmente no. Entonces, hombre, puede haber un raro en la historia, porque así que muy raro. En la historia contemporánea y moderna, en la antigüedad, bueno, podría de una aniquilación de una nación por otra. Claro, mira que los nazis tuvieron empeño en aniquilar y tal, pero no consiguieron aniquilar una nación, ni siquiera la judía, si es que podemos considerar a la judía una nación, cosa muy discutible. Pero bueno, entonces, el judaísmo en principio es una confesionalidad, no es una nación, pero bueno, ahí hay ciertos problemas para todo eso. No me quiero meter en ese berenjenal a estas alturas. Entonces, pues bueno, esta es la idea fundamental del libro y bueno, de momento no he encontrado así una objeción más o tampoco ha habido una reseña. Los leídos en el libro se ha vendido bastante bien, porque de hecho ya está la segunda edición, ha pasado 2 meses y medio y está en la segunda edición. O sea que bien, son 3.000 ejemplares de tirada y entonces, pues bien, o sea, más o menos en las listas de Amazon y esta cosa, pues estaba bien más o menos vendido y tal. Pero desde el punto de vista de su reseña, de su crítica y tal, de momento el silencio, hombre, es un libro de 500 páginas, supongo que si es que tiene interés para los críticos y tal, pues llevará su tiempo, o a lo mejor no merece la pena ir y a tomar por saco. Pero bueno, que es un libro, pues sí, bastante denso, digámoslo así. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado la entrevista. Podéis apoyar el proyecto siendo mecenas en el Patreon del proyecto, invitándome a un café a través de PayPal o adquiriendo alguna de las camisetas u otros productos con mis diseños, ya que el canal de YouTube aún no permite la monetización. Recordad que tenéis todos los enlaces del proyecto Herramientas contra la Leyenda Negra en la descripción del vídeo. ¡Hasta otra!